¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar de capacitación de seguridad de información de HKMX, donde buscamos difundir principalmente tendencias y actualizaciones en normas y marcos de referencia internacionales para la protección de tu información, así como compartir también con ustedes la experiencia de nuestros consultores en los diferentes temas de interés de la ciberseguridad. El día de hoy estaremos abordando un tema muy importante para nuestras organizaciones, como lo son los controles esenciales de ciberseguridad para tu negocio, basados en la guía del Centro de Seguridad para Internet en su más reciente publicación de mayo 2021. Para este tema nos acompaña el ingeniero José Iván Ramírez, quien es consultor de la firma. José Iván forma parte del equipo de consultores de HKMX. Él tiene amplia experiencia con más de 15 años en la definición e implementación de procesos de tecnología y seguridad de la información, apegados a marcos de referencia como COVID, ITIL, PCI, ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, entre otros. Les recordamos también que el chat de preguntas se encuentra disponible en la parte derecha de su plataforma, a través de la cual vamos a estar interactuando durante la sesión. Esta sesión está siendo grabada y la tendrán disponible a través de nuestro sitio LinkedIn, YouTube, y a través del correo electrónico recibirán una liga donde podrán estar viendo la repetición de la misma. Bien, sin más preámbulo, te cedo la palabra, Iván, y bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias, Cristina. Bienvenidos nuevamente a todos. Vemos por ahí que, bueno, pues ya se están integrando más participantes aquí a este foro. Como bien dice Cristina, bueno, pues el chat se encuentra abierto para que podamos tener un diálogo a través de esta vía. Y bueno, pues podamos interactuar con ustedes durante esta sesión que tenemos preparada para ustedes respecto a lo que son los controles esenciales de ciberseguridad para diferentes tipos de industrias, diferentes tipos de sectores, que bueno, pues vamos a estar dialogando ahorita en unos minutos más, ¿no? Referente a lo que es este guía de controles CIS versión 8 en su más reciente liberación, que pues acaba de suceder prácticamente hace algunas semanas. Entonces vamos a estar comentando mucho al respecto de los cambios, las mejoras que tiene esta guía, dónde la podemos consultar, qué recursos están disponibles para nosotros en ese sentido, ¿no? Bien, quisiera empezar esta presentación primero deteniéndome en un punto muy importante, que es, bueno, parte del contexto que pues ya van varios meses, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, en esta famosa nueva normalidad, ¿no?, que nos está dejando el COVID. Y definitivamente yo tengo la certeza, por el acercamiento que hemos tenido con diferentes clientes, ¿no?, que pues definitivamente la tecnología o las áreas de tecnología de información cambiaron radicalmente a partir del momento que inicia esta pandemia, ¿no? Difícilmente veo un escenario donde vayamos a regresar a un esquema como lo conocíamos antes, hablando en el tema de tecnología de información, de las áreas de TI. Y pues bueno, algo que nos ha llamado mucho la atención es cuáles han sido esos principales desafíos, ¿no?, para las áreas de tecnología a lo largo de todo este proceso de transformación que se ha vivido en los últimos meses y que, pues bueno, sí o sí nos hemos tenido que adaptar en esta nueva realidad, ¿no? Algo de lo que hemos nosotros constantemente escuchado como lecciones aprendidas que nos ha dejado fuertemente este evento a nivel global, pues creo que para muchos de nosotros ha sido muy tangible este aspecto, ¿no? Acelerar el proceso de la transformación digital, ¿no? Aquellos negocios, aquellas empresas que no veían venir esta ola o estaban muy lentos, ¿no?, para encaminarse hacia la ola de la transformación digital, hoy quizá ya no le estén contando como negocios. Muchas empresas, muchos negocios tuvieron que cerrar porque no estuvieron preparados en este proceso de transformación digital. Y aquellos que se aceleraron y tomaron el rumbo en todo este sentido, pues bueno, hoy prácticamente su negocio está sobreviviendo, o bien está haciendo todavía mucho más negocio a través de este apalancamiento con el tema de la transformación digital. Entonces, el reto para las áreas de tecnología fue pues empezar a potencializar mucho de estas infraestructuras, ¿no? Quizá antes de la pandemia todavía algunos negocios estaban indecisos en, oye, me voy a la nube, ¿cuál es mejor?
y pues ahora prácticamente todo eso se tuvo que acelerar de manera importante. También pues se tuvo un tema de cierre de oficinas en el tema de pues trabajo remoto, como ya lo conocen, en el sentido pues que bueno, pues esto se tuvo que soportar masivamente, si bien muchas organizaciones hoy ya tenían un tema de algunas posiciones trabajando a distancia. Pues lo que vimos con el tema de la pandemia es que esto se aceleró y pues realmente de pasar de 10, 15 personas, estamos hablando de cientos de colaboradores operando en este esquema. Entonces, igual esto ha sido un desafío importante para las áreas de tecnología, tener la capacidad para soportar el trabajo remoto, pero ya que eso se estabilizó, pues ahora viene el reto de que toda esa operación siga siendo de manera segura, ¿no? Desde donde se encuentran hoy nuestros dispositivos. También otro de los retos que comúnmente escuchamos ha sido el soporte y capacitación en herramientas de TI de manera remota, ¿no? Ya ahora el usuario pues necesita de alguna manera estarse pues recibiendo un soporte vía totalmente remota, entonces eso también ha sido uno de los desafíos interesantes. Y desde el punto de vista que hoy nos toca revisar y justo mucho de este marco, de esta actualización que está teniendo el CIS en su nueva versión, es el tema de la seguridad de la información, atendiendo mucho de este contexto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues definitivamente por la pandemia, la movilidad, la agilidad que tuvo que tomar todo esto, las áreas de seguridad tuvieron que aceptar algunos riesgos tecnológicos a fin de poder dar continuidad a las operaciones y poder garantizar que la gente pudiera seguir operando, ¿no? Muchos controles se tuvieron que relajar, se tuvieron que a lo mejor aperturar algunos servicios, algunos puertos que normalmente se consideran inseguros, se tuvieron que publicar hacia Internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy vemos que las organizaciones como que vieron ya el modelo, lo están entendiendo y están visualizando esos riesgos que ahora trae este nuevo ecosistema, ¿no? Y hacia allá va un poquito este siguiente slide, ¿no? Normalmente, antes de la pandemia, veníamos con un entorno quizá muy cerrado, muy localista, ¿no? En el sentido de decir, bueno, los datos están aquí, ¿no? Directamente en mis oficinas, están on-premise, las arquitecturas tradicionales que ya las conocíamos, ¿no? Los firewalls perimetrales, los firewalls internos, los detectores intrusos de la red. Pero, ¿qué pasó? Digo, finalmente, pues el atacante, ¿no? Estaba tratando de vulnerar esta tecnología o esta infraestructura. Nosotros, como responsables de seguridad, en ese sentido, pues estos eran los controles convencionales, ¿no? Que veníamos de alguna manera manejando y madurando en ese sentido. ¿Cuál es la realidad? Y hoy, pues prácticamente buena cantidad de las organizaciones hoy están enfrentando estos nuevos desafíos bajo este nuevo ecosistema de tecnología de información que queremos proteger, ¿no? Hoy prácticamente tenemos ya más infraestructura, más servicios dentro de la nube, tanto como plataforma, como software as a service, ¿no? Amazon, Office 365, Google Cloud, la nube de Oracle, ya empieza a haber diferentes soluciones y plataformas directamente en la nube. Todo esto muchas veces transparente para el mismo usuario, él finalmente loguea, se conecta a alguna aplicación y él detrás no sabe a qué infraestructura está ingresando, ¿no? Pero hoy es una realidad estos ecosistemas híbridos, ¿no? Donde tengo infraestructura on-premise, tengo infraestructura en la nube. Eso se vuelve un desafío interesante para los responsables de tecnología de información. Otro también que ha crecido bastante y que se ha vuelto muy evidente es todo este Shadow IT. Este concepto realmente es muy interesante y se refiere a todos aquellos servicios, ¿no? Que finalmente no pasan bajo la autorización de un área de tecnología de información para ser adquiridos o operados dentro de la empresa. Y pues de repente son servicios que por la facilidad que hoy tienen de contratación, por las diferentes áreas de negocio, hoy finalmente pues van adquiriendo estos servicios sin pasar por un control o una gestión de las áreas internas de tecnología de información. Este dato está siendo muy interesante porque ese es un desafío también para los responsables de seguridad, cómo deben de estar protegiendo pues toda esa información que se maneja en este tipo de plataformas. Hoy también ha crecido bastante la parte de dispositivos no administrados, en el sentido de pues con este tema de movilidad, de trabajo a distancia, home office, pues he tenido que dar ciertas concesiones para que dispositivos que no son propiedad de la empresa, de la organización, estén ingresando a recursos de la empresa, ¿no? Y como ya decíamos, pues ahorita la constante es la movilidad, la parte de home office. Nosotros creo que
ese modelo llegó para quedarse, ¿no? En este sentido, en estas reaperturas que se vienen dando, pues sí, o sea, gente eventualmente está empezando a regresar a sus centros de trabajo, pero lo siguen haciendo de manera escalonada, ¿no? Van algunas semanas a la oficina, otras semanas se siguen trabajando en casa. Entonces, este ecosistema es lo que hoy, como responsable de seguridad de la información, yo tengo que estar de alguna manera vigilando, tengo que estar muy consciente de los controles que voy a implementar en ese sentido, ¿no? Y hacia allá va, lo vamos a discutir ahorita un poquito más adelante. Los controles SIS van orientados en esta nueva versión a listo, ahí me están escuchando. Digo, ahora sí que temas de la tecnología. Sí. Adelante. Pudo haber sido ahí una falla general. Muy bien, regresamos entonces a la presentación. ¿Me confirmas, Chris, si ya nos ven por ahí? Se vuelve a ver. Perfecto, muy bien, una disculpa. Muy bien, ¿por qué los atacantes en todo este nuevo ecosistema pareciera que esto que estamos viendo ahorita a continuación de lo que estamos platicando en el slide anterior, pareciera que tenemos que diseñar toda una estrategia muy sofisticada o muy elaborada? Y pues la realidad es que no, o sea, nosotros en las evaluaciones, en los diagnósticos que constantemente estamos realizando las organizaciones, nos damos cuenta que las debilidades, ¿no?, que se siguen detectando siguen siendo muy básicas, siguen siendo muy, muy elementales, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar justo en el reforzamiento de esos controles. Y lo vamos a ver, hace mucha coincidencia, hace mucho match la parte de los hallazgos que comúnmente salen en las auditorías con las recomendaciones que hace la parte del Centro de Seguridad para Internet, que deben de ser reforzados. El primero de ellos, digo, de los casos más comunes que vemos es el uso de contraseñas débiles o default de acceso a los sistemas. Nos ha tocado en muchas ocasiones, sobre todo temas de ciertos passwords a nivel, por ejemplo, del directorio activo, de los dominios, que pues tienen mucho tiempo que no se han cambiado, y sobre todo algunas cuentas, por ejemplo, de nivel administrativo o cuentas de servicio, que no se tiene la debida protección o seguridad sobre ellas, ¿no? También, pues, una ausencia de un proceso para aplicar las actualizaciones, los parches, tanto a nivel de las infraestructuras de servidores como a nivel de los equipos, de los endpoints, ¿no?, de los usuarios finales. También no vemos procesos consistentes dentro de las organizaciones. Confiamos en que lo tenemos configurado por default en los equipos de cómputo de los usuarios y que eventualmente el usuario va a estar haciendo la función de reiniciar su equipo de cómputo para aplicar estos parches. Nos hemos topado en organizaciones con equipos que llevan meses sin reiniciarse por parte de los usuarios, ¿no? Siendo esto pues una brecha de seguridad importante. Nos seguimos topando en las auditorías que hacemos, infraestructuras Windows XP, Windows 7, Windows 2003 Server, que eso ya no tiene soporte por parte del fabricante y pues se considera todavía un hueco de seguridad importante. Y sobre todo, estas plataformas muchas veces se quedan en sistemas críticos, ¿no?, que muchas veces no se pueden actualizar porque a lo mejor el aplicativo que está corriendo en estas plataformas no ha sido desarrollado para las nuevas versiones. Entonces, tenemos un punto débil muy importante dentro de la organización. También respaldos de información no alineados a las necesidades de negocio, y esto lo ha dejado ver mucho recientemente los ataques de ransomware que hemos estado viendo. Finalmente, pues una de las mejores respuestas que nosotros podemos hacer ante este tipo de situaciones de secuestro de información es contar con nuestros respaldos. Y la realidad es que cuando se presentan estos ataques, la organización no está preparada muchas veces porque no tiene una estrategia eficiente en sus respaldos de información, ¿no? Entonces llegan a tener comprometido buena parte de la información del negocio. También vemos mucho enfoque hacia la seguridad centrada en la protección del perímetro, ¿no? Muchas veces tenemos esa falsa sensibilidad de que porque ya adquirimos el último firewall de la última generación, el que está de moda, el que me detiene
todos los tipos de ataques que provienen de Internet, tenemos esa falsa sensación de que ya no nos van a poder vulnerar. Y pues la realidad es que nuevamente el atacante, el punto o el vector que finalmente resulta más débil, pues sabemos son los usuarios, ¿no? El factor humano siempre juega ahí un papel muy importante. Entonces, a veces nos perdemos centrándonos solamente en la seguridad en el perímetro, ¿no? Y con frecuencia esto va conectado, se ignoran o no se consideran, mejor dicho, las amenazas por parte del personal interno. También lo que hemos visto son deficientes procesos de respuesta a incidentes o que no existen. Estamos muy enfocados en la parte de la prevención, en la parte de la capa detectiva, pero vemos muy débil la capa de respuesta, la capa de recuperación. Eventualmente tú en tu estrategia debes de considerar qué pasaría a tu negocio si eventualmente se ve afectado por un ciberataque. Si se ha materializado ese ciberataque, ¿cómo vas a responder? ¿Qué protocolo es el que vas a seguir? Y eso todavía vemos que a veces está muy nebuloso, es muy reactivo y decir, bueno, pues de que vamos a responder, pero no sabemos cómo, ¿no? Dependiendo del incidente, vamos a atender la situación. Esto que comentábamos, hay una alta dependencia y confianza en la tecnología, sin que consideremos otra parte importante en la ecuación, que son las políticas, los procesos, los procedimientos. Y eso justo hace mucho énfasis ahora el CIS, la nueva versión 8, hace mucho énfasis en la redacción, en las palabras, cómo se implementa el control, más allá de darle un peso a una herramienta o una solución tecnológica, que sí se necesita en muchos de los casos, pero siempre lo van a poder ahorita a visualizar. Arranca con la palabra establecer un proceso, establecer un lineamiento, ¿no? Que eso me permita sacarle el provecho al componente tecnológico que voy a implementar. Otro punto también débil, las empresas siguen careciendo de generar una cultura, una conciencia en el tema de seguridad, en la gestión de los riesgos, en la notificación oportuna de los incidentes como un primer vector de detección por parte de los usuarios, que tengamos esa cultura para notificar y reportar los eventos de seguridad. Y otro tema que hemos visto también de manera reiterativa es las reglas de interacción con los prestadores de servicio, ya sea de telecomunicaciones, ya sea que tenga un hosting con algún proveedor o, por ejemplo, en la parte de los servicios de nube, muchas veces no están claras, no están definidas las responsabilidades que juega cada una de las partes, quizá durante un proceso de la atención de un incidente de seguridad, ¿no? Confiamos mucho en que el servicio esté operando, esté funcionando, nos esté entregando el valor, pero el día que tengo un incidente de seguridad, podemos darnos cuenta que quizá el contrato que habíamos nosotros firmado con ese proveedor no cubre mucho de este soporte o apoyo durante la respuesta de un incidente. Entonces, tenemos que ir alineando en este nuevo ecosistema donde hay mucho tema de outsourcing, ¿no? En la parte de prestación de servicio, tenemos que tener muy claro la parte de los contratos o de los controles de seguridad. Algo que escuchamos frecuentemente es, no, pues a eso nunca le va a pasar a mi empresa, soy algo pequeño, algo mediano, no voy a ser blanco de hackers y pues ya compramos la tecnología anti todo, ¿verdad? O sea, ya puse la caja y yo estoy esperando que eso pues finalmente resuelva todos mis problemas de seguridad, ¿no? Entonces, esto ya lo estamos viendo, sobre todo recientemente ya con el incremento en el tema de los ataques de ransomware, ustedes lo podrán darse cuenta, o sea, ya esto no es ajeno a un tipo de empresa, a un tipo de sector en particular. Ahorita prácticamente todo se ha vuelto realmente pues atractivo para los ciberdelincuentes en cuestión de los secuestros de información, una industria que se ha profesionalizado tristemente mucho y que pues está dejando bastantes buenos dividendos en la industria, ¿no? Entonces, conectando esto, ahora sí a los marcos de referencia, ¿cómo debo yo diseñar, cómo debo estructurar mi estrategia de ciberseguridad? ¿Por dónde empiezo, no? En todo este mundo, en esta complejidad, ¿por dónde debo empezar, no? Y bueno, pues la ecuación es muy, muy sencilla, ¿no? Tenemos que generar un equilibrio cuando yo estoy diseñando la estrategia de ciberseguridad. Tengo que de alguna manera identificar cuáles son los procesos que me van a ayudar a implementar estos controles de seguridad, cómo va a ser el rol que van a tener las personas dentro de, pues ahora sí que el seguimiento a la parte de seguridad
la protección que ellos mismos van a generar y, por otro lado, también el componente tecnológico, ¿no? Entonces, tengo que ecualizar de alguna manera dentro de mi estrategia cómo voy a ir robusteciendo estas tres aristas: políticas, procesos, la gente y la parte tecnológica. Van a jugar un rol bien importante en este playbook de jugadas, ¿no? Tengo que estar muy bien tanto a la ofensiva como a la defensiva, ¿no? Tengo que estar muy bien blindado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita a continuación en la estructura que lanza CIS en su nueva versión. Mucho nos va enfocando en estos bloques preventivos, detectivos, correctivos, de tal manera que la estrategia vaya teniendo ese valor en cuanto a una implementación integral de procesos, de tecnología y de personas, ¿no? Y son controles básicos, son controles esenciales que pues se han ido retroalimentando en el tiempo por parte de diferentes industrias, ¿no? ¿Dónde podemos entonces, yo que estoy por diseñar una estrategia de seguridad, digo, este tema no es nuevo, finalmente pues vamos a encontrar estándares, vamos a encontrar metodologías de más de 10, 15 años que han venido evolucionando. Obviamente ahorita el entorno en el que estamos viviendo, donde cada vez está más digital, pues obviamente esto ya empieza a llamar mucho más la atención, toda la vertical de seguridad dentro de los negocios. La buena noticia es que esto no es nuevo. Esto, como les digo, viene madurando ya desde mucho tiempo atrás. Yo lo considero principalmente como guías. No hay recetas de cocina, no hay, ahora sí que los bulletproof, ¿no? Que dice, bueno, si implemento estos 15 o estos 14 controles, ya no me van a vulnerar. La realidad es que no. O sea, finalmente me van a estar ayudando a estar 2, 3, 4, 5 pasos adelante de aquellas empresas que hoy no tienen nada y que van a ser, obviamente, pues un blanco más atractivo a un ciberdelincuente, ¿no? Pero al final sí quiero ser muy claro, o sea, no existe una solución infalible. Lo único que nosotros vamos a estar jugando es con el tema de los riesgos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo puedo reducir la probabilidad de un ataque? ¿O cómo puedo reducir el impacto que esto puede generar en la organización? De tal manera que esté dentro de una banda de riesgo, un apetito de riesgo, donde mi organización se sienta confortable, ¿no? Aquí, en este siguiente slide, estamos presentando algunos de los marcos de referencia, pues que han ganado ya mucho terreno dentro de la industria. Son marcos, son referencias internacionales, ¿no? Muchos, algunos muy especializados. Realmente esta plantilla me gustó mucho cómo hace esa clasificación, en los que son más de amplio espectro, digamos, los que tenemos en la parte superior, versus los que tenemos ya muy focalizados hacia cierto tipo de industrias o sectores, ¿no? Un PCI DSS, un HIPAA, FERC, ¿no? Para toda la parte de sectores de energía, por ejemplo. Todos esos ya son estándares, digamos, para ciertas industrias muy en particular. Yo lo que recomiendo mucho es que volteemos a ver los marcos que están aquí en la parte superior. Si hoy mi industria o mi sector no se encuentra regulado, son un muy buen arranque para empezar a estructurar lo que son mis modelos y mis estrategias. Tomemos lo que nos sirva, eventualmente pues son guías, repito, no son recetas de cocina que tengamos que seguir al pie de la letra, pero sí vayamos tomando, ahora sí que lo mejor. De hecho, nosotros mucho en la práctica solemos empezar a combinar algunos marcos de referencia. Por ejemplo, en la parte de CIS, combinado, por ejemplo, con el framework que vamos a hablar más adelante en otro webinar, que también está muy interesante, la parte de los controles a nivel de la nube, ¿no? Todas las iniciativas que se tienen que tomar en la nube. Entonces, empiezan a existir varios modelos híbridos dentro de las organizaciones, infraestructura on-premise, infraestructura cloud, y es donde tú tienes que empezar de alguna manera a crear ese framework basado pues en diferentes recomendaciones que existen, ¿no? Entonces, este es un ecosistema para que lo puedan voltear a ver como referencia y puedan ustedes empezar de alguna manera pues a estructurar su modelo, ¿no? En la práctica que hemos visto, por muchos años, el ISO 27000 pues fue el pionero, ¿no? En todos estos temas, en el sentido de que, bueno, pues es el estándar, la norma ISO certificable, ¿no? Para de alguna manera, pues evidenciar que mi organización está alineada con estas mejores prácticas de seguridad.
¿Cuál es la realidad en la práctica, ¿no? Muchas organizaciones, si bien a lo mejor de un sector financiero o de prestación de servicios de TI, pues han encontrado mucho valor en la certificación bajo este estándar de seguridad. Es un estándar muy completo, su enfoque es totalmente hacia lo que es el negocio, alinear hacia dónde va la organización, hacia dónde va tecnología, hacia dónde está seguridad y empezar a poner un modelo de gestión de seguridad. Es el más completo, a mi gusto, pues es el modelo principalmente a seguir. Sin embargo, pues muchas organizaciones, yo me atrevería a decir el 80%, no están preparadas para montar un modelo certificable ISO 27001, ¿no? Y pues eso no significa que no requieran tener un tema de seguridad dentro del negocio. Entonces, durante ese proceso, nosotros hemos estado de alguna manera viendo diferentes modelos de cómo podemos irlos madurando. Por ahí estoy viendo que están llegando varias preguntas en el chat. Ahorita con todo gusto pasamos a responderlas. Pero bien, bienvenidas ahí todas sus preguntas. Ahorita con todo gusto vamos a atenderlas. En la parte de lo que les decía de este modelo de madurez, hemos visto quizá una escala muy interesante, ¿no? Por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahorita a continuación con un poquito más de profundidad es en esta actualización de los controles críticos del Centro de Ciberseguridad para Internet. Se nos hace un modelo muy pragmático, ¿no? En el sentido de decir, estas son las prácticas hablando con un área, con un lenguaje de tecnología de información. Estas son las prácticas esenciales que se deben de implementar, ¿no? Venía de ser 20 controles, ahorita en esta nueva versión se está reduciendo a 18 controles de ciberseguridad esenciales. Los voy a comentar ahorita en un momento más cómo se reestructuró. Y bueno, también la parte del cloud, ¿no? Otro segundo paso es tener esta alianza para la seguridad en la nube, ¿no? Todo lo que son los controles. Estos son 133 objetivos de control que se estructuran en 16 dominios. Si hoy tú estás de alguna manera implementando ya soluciones, infraestructura en la nube, ojo, o sea, el hecho de que ya estés arriba, que ya estés en la nube, no significa que ya estás blindado, que ya estás seguro, ¿sí? Hay toda una segmentación ahí de responsabilidades y finalmente, si tú tienes una infraestructura como servicio, pues toda la capa de aplicación, todo lo que esté corriendo en esa infraestructura sigue siendo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, no cometamos ese error o esa señal equivocada de mandar al negocio, de decir, bueno, ya di el paso, ya estoy en la nube, ya soy más eficiente, ya soy más flexible, ya soy más seguro. Si traes esos controles, tienes la ventaja de poder modelar mejor este ecosistema, pero los tienes que aplicar, los tienes que monitorear, los tienes que gestionar, ¿no? Posteriormente tenemos en esta escala de madurez lo que es otro de los marcos que están bien interesantes, que es el framework de ciberseguridad de NIST, que bueno, lo ve de una manera holística, ¿no? La parte de cómo debo integrar las funciones de seguridad en identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Es decir, estas 5 funciones dentro de tu estrategia son claves. Y este dato, digo, lo dejo aquí en este slide porque ahorita vamos a ver cómo se estructura la guía de controles y hace mucho esta conexión. Te dice, bueno, yo sí te recomiendo esta protección, te recomiendo esta salvaguarda y esta salvaguarda te ayuda a que en la función de NIST tú protejas o respondas o detectes o identifiques o te recuperes, ¿no? Está muy interesante ese cruce, ¿no? Y finalmente, repito, si ya estoy buscando algo más, digamos, estructurado, un modelo de gestión de seguridad que incluso esté buscando, porque me hace sentido dentro de mi ecosistema de negocio, estar certificado en ISO 27000, bueno, pues tenemos este siguiente escalón hacia la parte ya de un modelo integral de seguridad, ¿no? En todo este sentido, la buena noticia es que todos estos marcos de referencia están interconectados, ¿no? Hay diferentes guías que te pueden ayudar a ver, oye, si estoy implementando estos controles del CIS como una primera etapa, ¿cómo me van a sumar con el Cloud Security Alliance o cómo me suman con el framework de NIST o cómo empata esto con controles que ya tengo en 27001? Entonces, esto está muy interesante. Les digo, entre ellos conviven y no significa que sean esfuerzos aislados. Finalmente, todo esto va sumando en esa dirección. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues entrando ahora sí en materia de lo que es esta nueva actualización, centrándome en lo que es el CIS versión 8,
Esto lo pueden encontrar directamente a través del portal csecurity.org, /controls. Ahí está publicada esta versión, prácticamente se liberó ahorita en mayo 2021. Y pues le están llamando 18 es el nuevo 20, ¿no? Veníamos de prácticamente una estructura de 20 controles en la versión 7. Ahorita vamos a comentar cómo esto se ha de alguna manera eficientizado, ¿no? A 18 controles, se hizo una agrupación interesante y nuevamente considerando mucho el contexto que hoy están viviendo las organizaciones, ¿no? Movilidad, cloud, proveeduría de servicios con terceros, la parte de home office. Entonces, todo esto está ahora ya visualizado en la parte de esta nueva versión, ¿no? La guía es completamente gratuita, la pueden descargar a través de este link que estamos poniendo ahorita en pantalla. Y bueno, obviamente hay que registrarse, pero no hay un costo, ¿no? Por hacer la descarga. Y el registro también te habilita para que puedas descargar ya algunos recursos que empiezan a estar disponibles. Hay una matriz muy interesante ahí en Excel, donde ya te viene el mapeo de todos estos controles y que tú puedes empezar ya a hacer quizá un autodiagnóstico, una evaluación de la salud de tu negocio en términos de ciberseguridad versus este marco de referencia, ¿no? Está muy interesante ahí los recursos, es muy nueva ahorita la versión, eventualmente se van a venir construyendo nuevas actualizaciones en ese sentido. Algunas de las mejoras, por ejemplo, interesantes, ahora que naveguen ya sobre lo que es la guía, sobre lo que es el documento, van a darse cuenta que, pues, de entrada, por ejemplo, va a aparecer todo un glosario de terminología. Se están estandarizando muchos de los conceptos, muchos de los términos que se utilizan ya en este bot de ciberseguridad. Es muy padre eso porque nos permite ya, al ir navegando en cada uno de los controles, nos permite ir identificando pues correctamente cómo se interpretan todos estos términos, ¿no? Si yo soy de alguna manera nuevo o estoy iniciando mi carrera en el tema de ciberseguridad, la guía arranca muy bien en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios? Si ahorita yo quisiera ver cuáles son estos principales cambios entre la versión 7, que pues prácticamente estuvo alrededor de 2-3 años en el mercado, se hicieron estas actualizaciones. Se agruparon controles, por ejemplo, vemos el caso, si me voy aquí en la franja amarilla, se agruparon lo que fue el control de administración de privilegios y el control de acceso basado en la necesidad de conocer. Eran controles que empataban mucho en la práctica y finalmente se denomina ahora como Access Control Management, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la entrega o la autorización ahí de privilegios. Lo vamos a comentar ahorita cada uno de los 18 más adelante, pero esta fue la manera como se simplificó. En cuanto a la configuración segura, ¿sí? El control número 5 anteriormente hablaba de tener un hardening a nivel de la infraestructura y después teníamos más adelante otro control, el número 11, que también hablaba de un hardening, pero a nivel de los dispositivos de la red. Para fines prácticos, esto es lo mismo, se toman, se consolidan esto en un mismo bloque y se llama de manera general una configuración segura de cualquier activo de la organización. No hace distinción entre servidores o equipos de telecomunicaciones o endpoints, sino todo lo agrupa y dice todo lo que tengas en la organización debe tener una configuración mínima, un hardening de seguridad antes de que lo introduzcas a producción. Otro de los cambios interesantes fue el 16, subió de prioridad también dentro de la escala, el Account Monitoring and Control, todo lo que tiene que ver con los procesos de altas, bajas y cambios. Eso también tomó una posición importante, ¿no? dentro de la estructura, ¿no? Entonces, nuevamente, los procesos de altas, bajas, cambios de los usuarios en las aplicaciones tienen un rol importantísimo dentro de la estrategia de seguridad. Subió también de prioridad, algo bien importante, el data protection, ¿no? Toda la protección de información. Dice, pues al final, ¿por qué van a ir los atacantes, no? Todo se va a reducir a que quieren tus datos. Entonces, si bien todo esto va a estar blindado por controles, tú en la estrategia tienes que considerar que si llegaran ya a tener acceso a la información, tengan ese control adicional, por ejemplo, de encripción de ese tipo de datos para evitar una posible fuga o pérdida de confidencialidad, ¿no? Se reestructuraron, si se fijan, no es que hayan eliminado por completo controles, se reestructuraron,
algunas prácticas. Por ejemplo, en el caso del Wireless Access Control, en lugar de tenerlo como un dominio separado, en ese caso, bueno, pues se fue a una, ¿cómo se llama? Se reagrupó en la parte de Network Infrastructure Management, ¿no? Se reestructuraron las prácticas y se agregó uno bien interesante que fue el control número 15. Esto no lo traía la versión anterior. Se agrega el Service Provider Management, ¿no? Hay una sensibilidad, como les digo, con todo este contexto, acentuado también por el tema de la pandemia, la dependencia que tenemos de proveedores, ¿no? Entonces, aquí nos habla de manera muy importante, como control normativo, que debemos de estar llevando a cabo una gestión de mis proveedores, ¿no? Todo el tema de contratos, convenios de confidencialidad, supervisión al proveedor, oye, que realmente me está entregando los servicios a los SLAs que se esperan y con el nivel de seguridad que se espera, ¿no? Entonces, vamos a platicar ahorita de estos 18 a continuación. Vamos a ir viendo muy rápido cómo quedaron. Pero estos fueron los cambios, ¿no? Finalmente de 20 se redujo a 18, se reagruparon algunas categorías y se integraron la parte de la gestión de servicio, ¿no? Bien, ahorita vamos a ir viendo. Me dicen que en algunos casos no se ve bien la presentación. Hay que checar ahí la parte de internet. Posiblemente sea ahí un tema de ancho de banda o del enlace, ¿no? Muy bien. El control número 1. Vamos a ir visualizando muy rápido. Realmente, pues este tema da para dedicarle quizá una hora para cada control, pero quiero que se lleven ahorita en este webinar la generalidad en este sentido, ¿no? Me comentan ahí que posiblemente sea el tema del tamaño. Vamos a verlo muy rápido. Vamos a ponernos aquí a full screen. Buena retroalimentación por ahí. Perfecto, muy bien. Excelente. Pantalla completa. Esta presentación la van a tener disponible también. La grabación les va a llegar ahí a su correo electrónico para que la puedan visualizar, ¿no? Muy bien. El inventario y control de activos empresariales, ¿no? El primer punto es debo tener completamente conocimiento de qué está conectado en mi red. Ahora sí que todo lo que tenga IP dentro de mi infraestructura puede ser sujeto a algún tipo de ataque, ¿no? Con todo este tema que estamos viendo hoy ya de minería de datos, de criptografía, de criptomining, perdón, pues todo prácticamente que me entregue un poder de cómputo puede ser sujeto a que yo pueda estar minando bitcoins, ¿no? Entonces, impresoras, teléfonos, cámaras, servidores. Ahorita, por ejemplo, ya se incorpora el concepto de IoT, ¿no? El Internet de las Cosas. Todo eso, si tiene una dirección de IP y lo tengo conectado dentro de mi infraestructura, tengo que saber qué es y por qué está ahí, ¿no? Entonces, ya sea de manera local o en la nube, si yo tengo una infraestructura ya híbrida, tengo que tener en todo momento, como responsable de TI, como responsable de seguridad, tengo que ver toda esta parte. Inventario y también a nivel de hardware, el inventario y control de activos de software, ¿no? Administrar activamente ahora sí ya la capa de aplicación, sistemas operativos, aplicaciones, de todo lo que es que el software pues esté debidamente autorizado para estar instalado, ¿no? De tal manera que, bueno, si hay algún software o alguna aplicación que no deba estar corriendo en mis aplicativos, pues proceder a hacer esa desinstalación. Entonces, tanto estoy viendo la capa de hardware como estoy viendo la capa de software en todo momento y sé quién está dentro de mi red, quién está dentro de mi infraestructura y qué aplicaciones se tienen corriendo, ¿no? Obviamente, pues mucho de esto se logra gracias a la parte también de diferentes herramientas y tecnología, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar ahí un poquito más, más adelante de cómo ir implementando estas soluciones. El 3, que les decía, subió de nivel ahorita en esta nueva versión, la protección de datos. Y nuevamente, fíjense la palabra, ¿no? Desarrollar procesos y controles tecnológicos para identificar, clasificar, mantener, retener y eliminar datos de manera segura. Hay muchas soluciones en el mercado que me pueden estar ayudando o previniendo una filtración de datos, los famosos DLPs. Por sí solos, la herramienta, el que yo adquiera un DLP, pues no me va a proteger en automático de una fuga de información.
Si no defino los procesos, si no normo, si no defino yo qué es una información confidencial y que se deba prevenir esa fuga de información a través de las herramientas, que son muy importantes, pues realmente pues voy a tener ahí una caja consumiendo espacio en el site o en la nube, ¿no? Entonces es bien importante nuevamente este equilibrio entre normatividad y el control tecnológico, ¿no? El 4, lo que decíamos es se agrupa la parte de hardening, ¿no? Configuración segura de activos y software empresariales. Todo elemento que yo lleve a producción, endpoints, servidores, equipo de telecomunicaciones, equipos IoT, ¿no? Equipos OT también, que hoy ya se está dando mucho esta convergencia entre redes IT y redes OT. Todo, lo que nos dice este lineamiento es, todo debe llevar un hardening, un endurecimiento en su configuración, deshabilitar puertos, protocolos, servicios que hoy no estén disponibles, o bueno, que no se requieran, mejor dicho, no deben de estar ahí corriendo en la infraestructura, ¿no? Entonces, es esta configuración mínima de seguridad que yo debo de tener al momento de que ingreso algo a producción. La administración de cuentas, ¿no? Otro tema muy, muy interesante que es la parte de altas, bajas, cambios de usuarios, y hace mucho énfasis el control en la parte de las cuentas administrativas y cuentas de servicio, ¿no? Que muchas veces esas cuentas, ¿no? Lo pongo entre comillas, no tienen el mismo nivel de seguridad que tiene la de los usuarios, ¿no? Entonces, no se rotan o no se cambian o no exigen una complejidad, por ejemplo, de contraseña mínima, o resulta que la conocen varias personas dentro de la organización del personal de TI, y pues son las llaves que te dan acceso a todos los sistemas, ¿no? Un domain admin, por ejemplo, un administrador de dominio. Ahí nosotros hacemos mucho énfasis en las organizaciones de la importancia que tiene que todo usuario dentro de domain admin esté correctamente identificado, quién tiene esas llaves, quién tiene esos permisos, y de preferencia, bueno, pues que se firme alguna carta o un acta responsiva por ese tipo de cuentas de administrador, ¿no? El 6, el tema de control de acceso. Se fija nuevamente, procesos y herramientas. Hay mucho la palabra management en este nuevo, digamos, versión, donde se está haciendo mucho énfasis en que se tiene que generar este equilibrio, ¿no? Entre sí adquirir la solución tecnológica. Obviamente, pues la guía no te va a decir, oye, vas a adquirir tal marca, tal modelo, tal versión. Sabemos que para implementar muchas de estas prácticas requerimos voltear a ver soluciones tecnológicas, pero si no le metemos el componente de proceso, ese control no le vamos a estar sacando adecuadamente el beneficio que se necesita, ¿no? Y es el caso con la parte de gestión de control de acceso, ¿no? Administrar, revocar credenciales, privilegios, tener una supervisión constante de quién está ingresando a los sistemas de manera autorizada y adecuada, ¿no? El 7 también es algo que de alguna manera, bueno, pues ha venido evolucionando mucho ya como servicio también, que es la gestión continua de vulnerabilidades, y esto abarca dos frentes. Uno es, pues sí, los famosos escaneos de vulnerabilidades periódicos en la infraestructura que te están detectando servicios, puertos y demás. Ese es un componente. Pero está la otra parte que también es muy enfocado a la prevención, que tengas un esquema eficiente de parcheo de tu infraestructura, tanto de servidores como de endpoints, como de infraestructura de red, ¿no? Entonces, es bien importante ahí que se tenga esto en consideración. Muy bien, la parte del control número 8, registros de auditoría, todo lo que tiene que ver con los logs, recopilar, alertar, revisar, correlacionar todos estos registros de auditoría que eventualmente me puedan ayudar a detectar de manera temprana cualquier comportamiento anómalo, ¿no? Que se pueda estar presentando en la red. Si bien muchos de los logs se ocupan más como un tema reactivo, como un tema forense, para pues analizar ya posteriormente de un ataque a ver qué pasó, por dónde ingresó. Ese es un tema pues sí útil, ¿no? Para hacer una investigación. Aquí lo que nosotros buscamos es un poco más de proactividad, ¿no? En el sentido de que el mismo log, ya al detectar algún comportamiento anómalo en las aplicaciones, un comportamiento que se sale de la rutina, pues me empieza a generar ya lo que es una alerta de seguridad. Control número 9, y esto a partir de aquí empezamos ya, digamos, con los controles que yo ya digo que son tipo commodity, ¿no? Que es sí o sí tienen que estar ahí, que finalmente pues
son esquemas, herramientas que han venido evolucionando ya en el tiempo. Muchos de estos controles ya los encontramos igual en sus versiones ya de nube, pero son medidas que deben estar ya como básicas dentro de tu estrategia de seguridad, ¿no? Todo lo que es la protección del correo electrónico, la navegación web, ¿no? Finalmente también tener controlado todos los navegadores que se utilizan dentro de la empresa, si se pueden instalar plugins o no. Recientemente teníamos, por ejemplo, el caso de una organización que evaluamos y resulta que tenían un control, por ejemplo, para prevenir la navegación en Internet, ¿no? Los famosos ahí agentes para hacer un filtrado de contenido, ¿no? Resulta que esta solución, pues si tú descargabas un plugin en Chrome, ¿no? Tal cual, o sea, no tenías que meterte al dark web, no tenías que hacer nada sofisticado. Descargabas un plugin de Internet para Chrome, lo encendías, tal cual, le corrías el botón y automáticamente era un evasor para el filtrado de contenido, ¿no? Entonces, eso también es importante que dentro de la organización se tocan estos puntos, la parte del control dentro de los navegadores. Otro básico, esencial, digo, esto ha evolucionado también mucho, en las defensas contra malware, los famosos ahora pues ya EDR que hoy existen en las organizaciones, pues es importante tomarlos ahí en consideración como parte ahí de la estrategia, ¿no? Son medidas, pues ya, como les digo, básicas, son medidas elementales. Recuperación de datos, esto es importantísimo. Establezca prácticas de recuperación de datos suficientes para restaurar los activos dentro del alcance. Y esto, créanme, es clave. Por ejemplo, ahorita con todos los eventos que se están viendo en la parte de ransomware, todo lo que tiene que ver con secuestro de información, la parte de tus estrategias de respaldo va a ser clave en un ataque de estas características, ¿no? Tanto a nivel de los servidores como a nivel de los usuarios finales. Es bien importante esa estrategia de respaldos. Recientemente, hace una semana, estaba viendo un webinar también donde compartían algunas estadísticas del tema de ransomware. Me llamaba mucho la atención que aún así cuando tú decides pagar, porque sabes que pues me tienen contra las cuerdas, ya fui a mis respaldos, no están funcionando, tengo respaldos muy viejos que no me van a servir para recuperarme, vamos a pagar. Entonces, aún así tú pagando el tema de un rescate, las estadísticas lo que te dicen es que nada más vas a poder recuperar el 66% de la información que fue secuestrada. Hay un gap importante de un 30-40% de información que fue secuestrada que quizá no la vayas a recuperar nunca. Entonces, es bien importante que esto, no nada más por el caso de un ransomware, sino alguna afectación, una falla técnica, algún desastre, tu estrategia de respaldo siempre esté muy bien armada. De hecho, algo que maneja aquí muy puntualmente es la discontinuidad del respaldo. Es decir, tiene que haber un respaldo completamente fuera de la red, ¿no? Algo que un atacante eventualmente no pueda tocar. Y lo que nosotros agregamos, sí, que ese respaldo que está discontinuo también está en otro sitio completamente diferente al ambiente productivo, ¿no? Control número 12, aquí agruparon muchas cosas, que fue la gestión de infraestructura de red. Esto también es importante, todo lo que tiene que ver con el control de acceso a routers, switches, firewalls, access points, tenga también la debida seguridad por parte de los administradores. Control número 13, vigilancia y defensa. Esto es algo en lo que hemos crecido bastante. Y nuevamente, agrega la palabra proceso. O sea, de nada a mí me sirve tener el firewall de última generación si yo no tengo las reglas, si yo no tengo los mecanismos adecuados para meter o quitar reglas de seguridad, ¿no? Constantemente nos pasa en las auditorías que hacemos, a ver, vamos a evaluar las reglas de seguridad del firewall, ¿no? Y empiezan a salir diferentes reglas tipo any, ¿no? Hacia algún destino. Oye, ¿y esta regla por qué está así? No, pues es que resulta que estaban haciendo un tema de soporte, el proveedor no se podía conectar, no podía ver al equipo, entonces le pedimos que abrieran todos los permisos al equipo para poder solventarlo. Y luego, ¿no? Pues se quedó así la regla y hasta ahorita en la auditoría me estoy dando cuenta que pues eventualmente tendríamos que cancelar esa regla. Entonces, nuevamente, ha habido mucha evolución, hay componentes, hay soluciones muy buenas en el mercado. Pero si no tenemos cerrada la parte de normativa, pues en lugar de un control, vamos a tener un riesgo ahí en ese componente.
Control número 14 habla de la capacitación en conocimientos y habilidades de seguridad. Aquí entramos ya a la parte más soft de la guía, del 14 al 18. Y esto, bueno, pues nos habla principalmente de tener un programa constante de concientización en seguridad, ¿no? Desde el onboarding, desde que la persona se está integrando con nosotros en la organización, tiene que tener ya un primer repaso de cuáles son las políticas, las directrices de seguridad, cuáles son las reglas con las que él debe estar utilizando su infraestructura, ¿no? Y bueno, pues estar haciendo una capacitación constante en los colaboradores que ya existen, y esto, pues el reto es hablarlo en un lenguaje general. Número 15, y este es el nuevo que les decía que se integra en esta nueva versión 8, la gestión de proveedores de servicio. Y tal cual, desarrolle un proceso para evaluar a los proveedores de servicios que tienen datos confidenciales o son responsables de plataformas o procesos críticos cuando tercerizamos en una administración, para garantizar que estos proveedores están protegiendo estas plataformas y datos de manera adecuada. Entonces, hoy seguramente, digo, por un tema quizá de eficiencia, por un tema de costos, un tema de expertise, pues necesitamos tener ese soporte por parte de proveedores. ¿Ves? Es algo muy natural en la práctica, y es bien importante que pues se mantenga esta gestión adecuada de proveedor a través de un contrato, a través de una auditoría, a través de una evaluación a proveedores que sean críticos dentro del negocio o que estén teniendo acceso a información crítica del negocio. El 16 sigue tomando relevancia, viene también desde la versión 7, la seguridad en el software, se recalco aquí el software de la aplicación, ¿no? Y aquí la guía hace mucha referencia a incluir dentro de nuestros análisis de vulnerabilidades, que muchas veces, digo, tenemos, ahora sí que no voy a decir marcas, pero tenemos muchas herramientas para poder estar haciendo estos escaneos de vulnerabilidades o pen testing, ¿no? El tema es que muchas veces nada más estamos viendo la capa de la infraestructura, ¿no? Nos quedamos a nivel del servidor, a nivel del Windows, a nivel de Linux. Si acaso empezamos a ver algunas vulnerabilidades de IIS en la parte también del engine de la parte web, pero no vemos el aplicativo, ¿no? Entonces, algo que hace mucho énfasis ahorita también esta versión es analiza la aplicación tanto en ejecución como de manera estática, ¿no? Analiza también el código desde su construcción. Si tú en tu compañía tienes un área que está desarrollando software, o que está desarrollando la solución de manera interna, que es un desarrollo en casa, también métele prácticas o evaluación de seguridad al código antes de que salga a producción. Y ya por último, los dos finales, habla de la gestión de respuesta a incidentes, establecer un programa para desarrollar y mantener una capacidad de respuesta a los incidentes, que te permita atender una vez que se detecte un evento, cómo van a ser tus mecanismos, ¿sí?, para dar respuesta, para hacer una contención, una recuperación del incidente. ¿Qué equipos, qué personas tienen que estar participando? ¿Cuál es su rol? ¿Son todos internos? ¿Necesitas o tienes dependencia de un tercero? La idea es estar preparado y obviamente pues estar probando estos incidentes. Y finalmente, pero no menos importante, es estar haciendo también las pruebas de penetración, que esto pues finalmente rete a la organización, a la corporación, después de todos estos controles de seguridad, estar evaluando las diferentes, digamos, capas, ¿no? Y por prueba de penetración tengo que entenderlo a nivel de la infraestructura, a nivel de la aplicación y a nivel del personal también. Por ejemplo, haciendo algunas pruebas o simulacros tipo phishing, ¿no?, que me ayuden a ver qué tanto las personas están sensibilizadas en este sentido. Bien, estos son los 18 controles. Fue ahorita una vista muy rápida, una navegación express, ¿no? Como les digo, cada control nos puede dar fácil para una hora a estar hablando de ellos, pero este es en esencia los 18 controles esenciales que pues se recomiendan ahorita en esta nueva guía, ¿no? Digamos que pues están estructurados de alguna forma para que se puedan mitigar el 80-20, ¿no?, de las amenazas más comunes que existen ahorita en el ecosistema. Y algo bien interesante, ya venía desde la versión 7, se pulió ahorita en la versión 8, son los grupos de implementación. Estos 18 controles, si tú descargas la guía,
vas a ver que se dividen, se segmentan en salvaguardas, ¿no? El control 1 puede tener 8 salvaguardas, el control 2, 10 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo padre de este modelo? Que te da la flexibilidad para que en base a las características de tu negocio, el tamaño, el expertise que tengas dentro de las áreas, tú puedas ir modelando y decir, bueno, de las 18 controles que equivalen a 153 salvaguardas totales, ¿cuáles son los que yo ahorita le tengo que dar prioridad? Entonces, si soy una empresa de nivel 1, donde tengo pues prácticamente un mínimo conocimiento de ciberseguridad, no tengo a nadie dedicado para hacer estas tareas, por lo regular estamos hablando de empresas pequeñas con recursos muy limitados para este tema, bueno, implementa al menos estas 56 salvaguardas que son básicas, que son la higiene de ciberseguridad para tu negocio. Oye, ya soy una empresa de nivel 2, o sea, ya tengo quizá algún recurso que pueda estar haciendo estas tareas, un recurso operativo que administre quizá ya parte de la infraestructura de seguridad, manejo ya cierta información sensible, mi empresa tiene mayor complejidad en cuanto a su operación, a lo mejor estoy distribuido en 2, 3, 4 sucursales, ya la complejidad del negocio es más interesante. Oye, pues ahí te suben un poco el umbral y te dicen, bueno, hay 130 salvaguardas, ¿no? Y en la empresa de nivel 3, estamos hablando ya que estamos en un sector prácticamente quizá regulado, donde pues, los atacantes están ya con cierto nivel de especialización para explotar algunas vulnerabilidades muy en específico, ¿no? Aquí, bueno, pues ya tu empresa tiene un área de seguridad de información, tiene tanto normatividad como parte operativa de seguridad, y aquí sí se recomienda voltear a ver las 153 salvaguardas completas, ¿no? Entonces, esto es interesante para poder pues, complementar cómo yo quiero ir llevando a cabo la implementación de estas prácticas en mi negocio. Me va dando una guía. ¿Cómo lo voy a poder ver esto? Aquí traigo un extracto, por ejemplo, del control número 1. Este control 1, si se fijan aquí en el slide, se divide en 5 salvaguardas. ¿Sí? Me da un detalle, dentro de la guía me da un detalle de lo que es el control y me dice esto para qué aplica, para dispositivos, para personas, para infraestructura. Y aquí si se fijan hay un semáforo, ¿no? Donde dice Implementation Group 1, 2, 3. Esta parte lo que me está diciendo, bueno, este control o esta salvaguarda va enfocado para qué grupo de implementación. Entonces va a haber controles, salvaguardas que apliquen para todo tipo, tamaño de empresa y otros que están muy específicos ya para empresas con un mayor nivel de madurez y de entendimiento en el tema de seguridad, ¿no? Esto lo pueden ver muy bien en la descarga del archivo de Excel que viene una vez que se registran dentro del portal. Ustedes descargan el archivo Excel y ya viene esta estructura. Y otro aspecto interesante que les decía, oye, ¿cómo se cruzan todos estos modelos? Es, pues bueno, a partir de la relación que se tiene, por ejemplo, con el modelo de NIST, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Me va diciendo esa salvaguarda en qué me va a ayudar dentro de mi negocio, ¿no? Entonces, este cruce también está interesante para que yo pueda evaluar, oye, te estás enfocando mucho a la prevención o te estás enfocando mucho a la corrección y tú empieces a ecualizar también qué es lo que te falta dentro de tu estrategia de ciberseguridad. Muy bien, pues sin más, digo, para responder ahí muy rápido, dar unos par de minutos ahí a las preguntas que llegaron. Me quedo con estas recomendaciones finales ahí para ustedes. Hay que priorizar las inversiones de estos controles de seguridad con un enfoque basado en riesgo. Siempre tenemos que tener en consideración qué es lo que estoy queriendo proteger con estos controles, cuál es el riesgo que estoy mitigando. Adoptemos y mejoremos y maduremos, las mejores prácticas, aunque mi industria, aunque mi empresa hoy no esté en un sector regulado, eventualmente lo vamos a necesitar. Hoy cada vez vemos que existen más disposiciones, que existen más reglas, algunos proveedores de alguna forma o clientes nos están pidiendo cumplir ya con ciertos lineamientos mínimos de seguridad. Entonces, el ir adoptando estos digamos, marcos de referencia nos va a ayudar mucho. Desarrolla e invierta en el personal responsable de normar y operar la seguridad de su negocio. Es un recurso escaso. Hoy hay una crisis de recursos en el tema de seguridad. No es fácil encontrarlos y, bueno, pues se están evaluando bastante bien dentro del mercado, ¿no?
Adquiera servicios y no solo infraestructura de seguridad. Vean el modelo completo. La caja por sí sola o el componente por sí solo no me hace nada si no le meto un servicio o si no le meto un proceso. Entendamos ese equilibrio que hemos estado comentando, que ya el mismo guía nos reforzó, el tema de procesos, personas y tecnología, ¿no? Y finalmente, bueno, pues establezcamos una cultura organizacional de prevención y notificación de incidentes de seguridad. Pues bueno, si quieren ustedes conocer el estado actual de la ciberseguridad de su negocio, lo pueden solicitar sin costo. Con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta contacto@hkmexico.com. Si ustedes están interesados en evaluar este tipo de modelos dentro de su organización, con todo gusto nos podemos ver pues ya en alguna cita, ya sea virtual o presencial. Paso muy rápidamente a las preguntas que por ahí nos llegaron a través del chat. Déjenme colocarme aquí nuevamente a cuadro muy rápidamente. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta un tanto técnica. Dice, ¿cómo puedo realizar un assessment de nuestros servidores Windows, Linux, SX que se encuentran en la infraestructura? Bueno, ahí, Javier, pues hay diferentes tipos de herramientas, ¿no? Técnicas que te pueden ayudar a hacer ese tipo de escaneos o validaciones a un nivel técnico. Sin embargo, repito, no nada más te quedes ahí. Evalúa también estos controles, por ejemplo, estos 18 controles que estamos comentando. Evalúa cómo de alguna manera los otros controles que la herramienta no va a ver están bien implementados. Un ejemplo, tú puedes correr un escaneo de vulnerabilidades y te va a decir, oye, tienes este puerto o este servicio que está vulnerable en su versión. ¿Ah? Está bien, hay que cerrarlo, hay que actualizarlo, etcétera. Oye, pero ¿cómo sé, por ejemplo, el tema de control de acceso? Si los usuarios que están ingresando a esas aplicaciones son los adecuados. ¿Cómo sé que los respaldos realmente están corriendo adecuadamente en esa infraestructura? Entonces, va a haber controles ahí, Javier, que no nada más te los va a dar una herramienta, te da una visibilidad, una parte de la ecuación, pero mi recomendación es que corras algún tipo de checklist técnico basado en los controles que vimos ahorita en estos slides para que puedas ver una auditoría integral. Jorge Maciel, bueno, por favor, de nuevo el slide de conclusiones, ¿ok? Está la presentación grabada, con todo gusto ahí van a poder ver, adelantarla, ver nuevamente todo la presentación directamente, ¿no? A través de la plataforma. ¿Cómo puedo enfocar un sistema de gestión? Nos pregunta Marcos Romero, basado en 27000, pero con una infraestructura en la nube. Bueno, interesante. Dentro de la familia de 27000 hay un recurso específicamente enfocado en la nube. Te mentiría ahorita decirte el número exacto, 27017, 27018, pero dentro de la familia de los estándares de 27000, hay uno en particular para infraestructura en nube, ¿no? Es cosa nada más ahí de revisarlo, pero ya existe y tiene yo creo que 4 o 5 años que se diseñó esos lineamientos. Te recomiendo también el Cloud Security Alliance, que eso también habla de controles en la nube. Muy bien, los slides, buena presentación. ¿Qué herramientas recomiendas para cumplir con la seguridad y el estándar de PCI? Buena pregunta, Enrique. Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo ahí en cuestión de herramientas que son licenciadas, herramientas que son de open source. Yo lo que recomiendo mucho es si el control, en determinado momento el control, si fallara, va a detener la operación o va a comprometer la continuidad de la operación, tienes que buscar una solución estable dentro del mercado, ¿no? Porque si no, pues te va a salir, como dicen, más caro el caldo que las albóndigas por ahorrarte algunos pesos, ¿no? Si el control no te va a detener o no te va a frenar tu operación, considera el implementar soluciones tipo open source, ¿no? Por ejemplo, mucho lo que son los correlacionadores, ¿no? En la parte de correlación de eventos. Pues si un correlacionador se cae, pues está bien, vas a quedarte ciego, vas a perder cierta visibilidad por algunos instantes, ¿no? En lo que recuperas la plataforma. Ahí hay muchas opciones a nivel de open source que te pueden ayudar porque son soluciones caras dentro del mercado. Pero nuevamente, la clave no está en la tecnología. La clave está en qué le configures, qué reglas de negocio
tenga configurado el componente, ya sea open source o licenciado, esa va a ser la clave en la efectividad, ¿no? Lo que sí recomiendo mucho en ese sentido también es volteen a ver controles ya basados en la nube, ¿no? Ya eso de estar comprando o adquiriendo cajas de soluciones para meterlas dentro del site, eso ya va quedando un poquito anticuado. Ahorita muchos de los controles, llámense consolas de antivirus, filtrado de contenido, pues todo eso ya empieza a dar una solución en la nube, protección a nivel de las aplicaciones con un WAF. También es importante tenerlo ahí considerado. Bien, Enrique. José Pedraza, ¿qué recomendarías para la empresa que no tiene un responsable de seguridad informática? Pues que lo empiecen a buscar inmediatamente, José Luis, ahí en esta parte. Y bueno, ¿por qué lo digo? Muchas veces, o uno de los errores más grandes de la implementación de un modelo de seguridad es querer pasar esta responsabilidad a la gente de infraestructura. Por lo regular se recarga mucho uno ahí en el tema de decir, bueno, ahora sí hay que implementar ya estos controles. Bueno, pues tráiganse al que ve la infraestructura, los servidores, la red, y que empiecen a implementarlo. En la práctica, lo que nosotros hemos visto es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque la prioridad o el rol de esa persona no está en la seguridad. Él está viendo la infraestructura, la operación, que no se caigan los servicios. Entonces, no es que no le entienda o que no quiera hacer seguridad, es que no está dentro de sus prioridades el que se vayan poniendo los controles adecuados. Y se corre ahí el riesgo de pues tener un tema de ser juez y parte, ¿no? Priorizar siempre la operación y en segundo término la parte de seguridad. Entonces, nosotros recomendamos, sí, hay que ir por ese responsable de seguridad. Como bien dice Marcos Romero, hay dos entes ahí bien interesantes, el que es la seguridad informática y el que es seguridad de información. El seguridad informático, ese sí, es el que está viendo en el día a día mis procesos, mis controles técnicos, ¿no? Mi firewall, mi detección de intrusos, mis antivirus, el que está viendo las consolas. Esa es la parte de seguridad informática, ¿no? Es el que de alguna manera sí está dentro de la operación. Pero el rol, el responsable de seguridad de la información, que eso es más de gobierno, más normativo, más enfocado a políticas, procesos, eso deberíamos de tenerlo, ese rol aparte, no viciado en la operación, y de preferencia no dependiendo del responsable de tecnología de información, ¿no? Que pueda de alguna manera cuestionar o empujar más las iniciativas, pero eso es un tema de madurez, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica y que funciona muy bien es que una persona, y a veces pasa mucho con el que conoce los fierros, las entrañas, muchas veces conviertes a esa persona en tu primer responsable de seguridad de la información, porque él ya conoce cómo está armado todo el rompecabezas dentro de tu negocio. Entonces, ahí lo interesante es que esa persona empiece de alguna manera a generar las normas, las políticas, los procesos, pero tienes que tener mucho cuidado de que ya no esté tocando fierros, porque si no lo vas a volver a perder y se te va a volver a venir a un tema operativo. Pero hay mucho tramo recorrido, porque ya esa persona ya sabe qué le duele a la infraestructura, dónde están sus pain points que decimos, ¿no? Dentro del área de tecnología de información. Entonces, convertir a esa persona en algo más normativo, más de gobierno, resulta, creo que un camino interesante. Hay que ver que la persona eventualmente pues tenga esas capacidades o esas habilidades y deseo de quererlo hacer, porque eventualmente en el área de seguridad vas a ser el malo del cuento, ¿no? Te va a tocar ser ese malo donde vas a estar cuestionando, donde vas a estar cerrando, donde vas a estar negociando, y te toca jugar ese rol, ¿no? De negociación a lo largo de toda la organización. Y después el siguiente paso es que eventualmente esta área de seguridad ya no dependa de tecnología de información, ¿no? Tenga esa autonomía y que pueda de alguna manera tener esa imparcialidad cuando está haciendo sus evaluaciones, cuando está haciendo su levantamiento de indicadores. Bien, me están llegando ahí preguntas interesantes por ahí. Espero haber contestado, Marcos, la duda. José Miguel dice, definir tus políticas, los procesos no deben fallar los equipos, sí. Los procesos no deben fallar, los equipos sí, pues sí, es correcto, ¿no? Finalmente, pues los procesos los tienes que ir blindando, si es lo que estoy entendiendo, y pues finalmente los protocolos o los procedimientos te deben de ayudar a responder ante posibles fallas que pudieran tener la infraestructura.
¿Qué certificaciones mínimas deberá tener el responsable de seguridad? ¿O es más importante la experiencia que la certificación? Buenísimo punto. Yo te diría que es, pues sí, un 60-70% la experiencia, pero hay otro componente bien interesante que es la actualización continua, ¿no? Esto, realmente el campo de la seguridad, ustedes lo están viendo, está evolucionando cada vez más, se está especializando mucho. Es muy difícil que una sola persona te conozca o te domine todos los temas de seguridad. Yo hago mucho el símil, pues ya con disciplinas tipo, pues medicina, ¿no? Así como tenemos expertos en ciertas áreas de la medicina, lo mismo está pasando con el tema de seguridad, ¿no? Tenemos expertos en pentesting, en análisis de vulnerabilidades, en continuidad de negocio, en riesgos, en desarrollo seguro. Entonces, ya estas verticales se están haciendo bastante especializadas. Entonces, sí, cuenta mucho la práctica, cuentan mucho las millas recorridas en campo, pero no debemos descuidar la actualización constante, ¿no? Entonces, mi recomendación es que tomen certificaciones que sean agnósticas, que no estén casadas con alguna marca o fabricante en particular. No es que sean malas, sin embargo, pues van muy orientadas a lo que es la administración de un producto o de una solución. Volten a ver otro tipo de certificaciones que son más generales. Nosotros, por ejemplo, nos apoyamos mucho con la parte de ISACA. Ha crecido mucho ISACA también en el tema de ciberseguridad. Hay especialización ya en el tema. ISC Cuadrada también es otro organismo bien interesante que van de alguna manera actualizando mucho de esto, ¿no? Entonces, resulta un modelo bien interesante cuando combinas teoría con práctica. Yo me quedo más con ese porcentaje, el 60-70% tiene que ser algo de campo, pero si no le metes actualización a tus conocimientos, pues te vas quedando de alguna manera obsoleto en ese sentido, ¿no? Y bien, pues espero haber atendido ahí las preguntas. Repito, les va a llegar ahí la información de todo este tema, y pues muchas gracias nuevamente por la compañía que tuvieron aquí con HKMX. Vamos a estar tocando otros temas bien interesantes. El siguiente webinar que estamos por ahí por compartirles va a estar muy enfocado hacia la parte de los controles a nivel de cloud. Creo que eso es algo que pues ya no se puede detener. Ya las organizaciones ya lo entendieron, los responsables de TI ya perdieron el miedo de tener los datos en la nube. Y pues bueno, ahora vamos a blindar también ese tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, los invitamos a nuestro siguiente webinar, donde vamos a tocar con mayor profundidad estos conceptos. Muchas gracias y hasta la próxima.